Las 2 de la tarde con 27 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Le agradezco mucho a Hilario Ramírez Chávez, candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE, que tome esta llamada. Y pues bueno, mucho de lo que tiene que ver con esta asociación es la transparencia en el sindicato. ¿Cómo estás, Hilario? Buenas tardes. Buenas tardes, hola Paco, buenas tardes, te saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias por tomar esta llamada. ¿Y cuál es tu principal reto, el principal obstáculo que tienes en esta campaña? Sin duda la iniquidad, Paco, en la contienda electoral desde dos vertientes. La primera, que la candidata oficial dispone de todos los recursos económicos del sindicato para el financiamiento de su campaña. Y la segunda, el Comité Nacional Electoral ha tomado decisiones que con tal de beneficiar a la candidata de la planilla azul, nos dejan en estado de indefensión y ha hecho del proceso electoral un auténtico cochinero. Por ejemplo, la convocatoria a las elecciones, las primeras elecciones democráticas que se realizarán en nuestro sindicato en 62 años y en las que los trabajadores decidirán con su voto quién será su próximo dirigente nacional, establece que se podían presentar impugnaciones contra el registro de las planillas hasta el 13 de mayo. Sin embargo, en una decisión sin sustento, el Comité Nacional Electoral decidió suspender sus actividades un día antes y reanudarlas el día lunes 16 de mayo. Sabían que teníamos una serie de pruebas de campaña anticipada en que incurrió la candidata oficial y sus simpatizantes, violentaron nuestro derecho, por lo que nosotros solicitamos los servicios de un notario público para que diera fe que el comité electoral no sesionó el sábado a fin de que presentáramos las impugnaciones ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Pero no se queda hasta ahí. Otra irregularidad grave, gravísima, que cometió el comité electoral fue haber designado como su secretario técnico a un jubilado, Paco, a un jubilado, cuando el estatuto de nuestro sindicato señala que solo trabajadores en activo somos sus afiliados. El nombramiento tiene el agravante que el nuevo secretario técnico fue asesor del presidente saliente los últimos 9 años. Es claro que su actuación no será imparcial y transparente. Ahora, por otro lado, también, mi querido Hilario, hay varias cosas que platicar contigo. Por ejemplo, ¿cuál le podrías decir a la gente que nos está escuchando y a tus agremiados que podría ser tu fortaleza más importante? Considero que he logrado granjearme la confianza de los trabajadores, que ven una oportunidad de mejorar nuestras condiciones laborales. Desde hace una década, 10 largos años, las condiciones generales de trabajo que nos rigen no son actualizadas. Y desde 2019 no recibimos uniformes y ropa de trabajo, debido fundamentalmente a la complicidad que existía con un grupo de proveedores que desde 2009, curiosamente, ganaban las licitaciones públicas y entregándonos calzado o vestuario sin la calidad que merecemos los trabajadores. Entonces, bueno, oye, ¿por qué el lema de campaña tiene que ver con la transparencia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es necesario ser transparentes en el manejo de las aportaciones de nuestros compañeros trabajadores. Ellos quieren un cambio en la conducción de nuestro sindicato y mi candidatura representa ese cambio. Somos la opción y a mis compañeros les garantizo que actuaremos con apego irrestricto a la legalidad y escucharemos y atenderemos los planteamientos que durante la gestión sindical nos hagan. Ellos en estos días de campaña nos han pedido que someta a revisión la Comisión Nacional de Auxilios en nuestro sindicato, a fin de que el multimillonario fondo que tiene se destine en su apoyo y no sirva solo para enriquecer escandalosamente a unos cuantos. Esa comisión de auxilio entrega al final de la vida laboral activa de los compañeros un auxilio por 42,000 pesos y el ISSSTE le otorga otra cantidad igual. En la actualidad tiene un fondo por unos 950 millones de pesos, el cual se maneja con una opacidad
que es necesario erradicar. Cada 2 meses se nos informan ingresos, egresos, pero no se nos dice a cuánto ascienden los réditos generados por las inversiones en que se encuentra el destino que a los mismos se les ha dado también, tampoco se nos informa. Una auditoría nos piden los trabajadores, una auditoría nos piden los trabajadores, y que en caso de encontrar desfalcos procedamos en contra de los responsables. Nuestro estatuto sindical, por otro lado, por eso hablamos de transparencia, habla también de un fondo de previsión. Se cortó la comunicación con Hilario, vamos a tratar de restablecerla. La 1:32 PM, tiempo del centro de la República Mexicana. Y bueno, importante, ¿no? El que pueda haber transparencia, ¿no? En la elección de los sindicatos, para que esto pueda ir cambiando, porque no creo que pueda haber un cambio real si no hay transparencia y democracia en los sindicatos. A mí me pareció verdaderamente una tragedia lo que sucedió en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que después de haber sido unas ratas, ¿no? Y de haber sido el empleado de la rata, el señor Aldana, haya quedado como secretario general del sindicato, ¿no? La verdad es que a mí me parece que es una tragedia a todas luces lo que sucedió, porque además, pues imagínense, o sea, era el empleado, era el tesorero el que permitió que se hiciera tantas cosas, que además de todo, el señor Romero de Champs, ¿se acuerda usted del famoso Pemex Gate, cuando se desviaron cerca de 1,000 millones de pesos de aquella época, que era un dineral a la campaña de la Bastida, ¿no? Y el mismo grupo, imagínense, queda todavía de líderes del Sindicato de Trabajadores de Petroleros de la República Mexicana. Pues no, bueno, la verdad es que es una auténtica tragedia. Son las 2:34 PM, tiempo del centro de la República Mexicana. Se cortó la comunicación, Hilario, te estábamos escuchando precisamente sobre estos fondos. Sí, en la actualidad tiene un fondo por 950 millones de pesos, en el cual se maneja con una opacidad, lo decía, que es necesario erradicar. Cada 2 meses se nos informan ingresos, egresos, pero no se nos dice a cuánto ascienden los intereses y cuáles son los destinos de esos intereses. Y por otro lado, ¿por qué también hablamos mucho de transparencia y que lo piden los trabajadores? Nuestro estatuto sindical habla también de un fondo de previsión integrado con el 5% del total de las cuotas sindicales. No sabemos tampoco cuánto dinero tiene, qué réditos genera mensualmente y cuál es el destino que se le ha dado. Los trabajadores perciben que hay corrupción en el manejo de esos dineros que son de ellos. Atenderemos sus planteamientos, desde luego, porque estoy seguro que este 25 de mayo seré electo presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, con el voto mayoritario de mis compañeros. El ISSSTE requiere, Paco, de un sindicato moderno, en el que la rendición de cuentas y la transparencia rija nuestra actuación. Lo exigen los compañeros. ¿Cuál sería tu primer acción en el dado caso de que resultes ganador? Una de las primeras acciones que tenemos que hacer de nuestra gestión como presidente de nuestro sindicato será convocar a las autoridades de nuestro instituto a que juntos, mediante el diálogo y la concertación, actualicemos nuestras condiciones laborales, debido a que la mayoría de nuestras prestaciones económicas quedaron rebasadas hace mucho tiempo por la realidad. Debemos también modernizar los sistemas escalafonarios, catálogos de puestos y contratar a más personal médico y de enfermería para brindar mejores servicios a nuestros derechohabientes. Buscaremos acuerdos a través de la negociación y la concertación a fin de no poner en riesgo la viabilidad del ISSSTE, pero con el objetivo de mejorar también las percepciones de nuestros compañeros. Muy bien, pues Hilario, te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada. Muchísimas gracias. Gracias, Paco. Un placer estar contigo el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Hilario Ramírez Chávez, candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE. Las 2:57 PM.